D. L. Moody, su discurso de Avivamientos o un despertar. Discurso pronunciado el miércoles por la mañana, 2 de agosto de 1899, en East Northfield, Massachusetts. No hay nada que me preocupe más en este momento que Dios reviva su iglesia en América. Creo que es la única esperanza para nuestra república, porque no creo que una forma republicana de gobierno pueda perdurar sin rectitud. Me parece que todo patriota, todo hombre que ama a su patria, debe estar ansioso de que la iglesia de Dios sea vivificada y avivada. Creo que encontrará que los avivamientos o despertares son perfectamente bíblicos. En todas las edades Dios ha estado vivificando a su pueblo. No sé si tenían antes del diluvio. Si lo hubieran hecho, tal vez no habría habido una inundación. Pero ellos no creyeron en él, y el diluvio fue el resultado de su maldad. Quizá, despertar, sea una mejor palabra que avivamiento, pero el término avivamiento es más conocido. Los avivamientos DLM son bíblicos, pero después del diluvio, en los días de Moisés, hubo un gran despertar cuando fue enviado a Egipto para sacar a los hijos de Israel de la casa de la servidumbre. Y desde Moisés hacia abajo, cada vez que Israel volvía a la idolatría, Dios levantaba profetas y hombres de Dios para traer a la nación de regreso a él. Solía pensar que me gustaría haber vivido en los días de uno de esos profetas, pero eso lo he superado, porque los profetas aparecían en escena solo cuando todo estaba oscuro como la medianoche, e Israel se había apartado de la adoración de Jehová para servir a los dioses de las naciones que los rodeaban. Entonces Dios usó a los profetas para llamar a su pueblo de regreso. Estaba oscuro cuando apareció Samuel. La familia de Eli se había descarriado, el arca de Dios había caído en manos del enemigo, y todo estaba oscuro. Pero lea esos versículos en Samuel 7 en 3, 4. Y Samuel habló a toda la casa de Israel, diciendo: Si os volvéis a Jehová de todo vuestro corazón, quitad de en medio de vosotros los dioses extraños y Astarot, y preparad vuestros corazones para el Señor, y servidle solo a él, y él os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel desecharon a los Baalesim y a Astarot, y sirvieron solamente a Jehová. Luego, en el versículo 11 vemos el resultado, en que Israel derrotó a sus enemigos. Siempre ha sido así en la historia del hombre. Se arrepintió y quitó sus ídolos y sirvió solo a Dios, entonces Dios vino con gran poder y expulsó al enemigo. En los días de Elías, la oscuridad de la medianoche se había posado sobre la tierra, y Dios lo usó para traer un gran avivamiento. Dios resucitó Jeremías para hacer volver al pueblo a los caminos antiguos, y algunos oyeron su voz y tomaron la advertencia, pero otros persistieron en vivir en sus pecados, diciendo: No andaremos en ellos. Enemigos de la obra de Dios. Toda verdadera obra de Dios ha tenido sus enemigos acérrimos, no solo afuera, sino también adentro, tal como en los días de Nehemías. Por lo general, hay algunas personas buenas que se unen a los impíos y levantan su voz en contra de la obra de Dios. El mejor trabajo suele encontrar la oposición más fuerte. Un hombre puede ir a una ciudad y predicar durante 10 años con toda la elocuencia de Demóstenes y atraer grandes multitudes, y si no hay conversiones, los periódicos lo aplaudirán y se dirán muchas cosas buenas de él. Pero que haya unos cuantos cientos de conversiones, y la oposición crecerá tanto como el infierno pueda hacerlo. Siempre lo ha sido, y siempre lo será. Cuanto más cerca vive un hombre de Cristo, y más verdad que tiene, más amargas y viles serán las cosas que los enemigos de Dios digan contra él. ¿Tuvo este mundo alguna vez un predicador como Juan el Bautista, excepto el Maestro mismo? Fíjese qué encarnizada era la oposición, no solo entre los malos, sino entre los llamados buenos de aquella época. Su ministerio fue muy corto, pero fue como un soplo de primavera después de una larga y oscura noche de invierno. Luego vino Cristo con sus apóstoles, e hicieron una gran obra, y sin embargo encontraron oposición en todas partes. Denominaciones nacidas en avivamientos. Ahora, por mi vida, no puedo ver cómo cualquier hombre o mujer que conoce la Biblia puede arrojar su influencia contra un avivamiento. Estoy asombrado de encontrar, en la historia de la Iglesia, denominación tras denominación poniendo sus rostros en contra de lo que yo llamo la obra de Dios. La Iglesia Católica Romana afirma ser apostólica. Entonces, ¿cómo pueden oponerse a los avivamientos, cuando la Iglesia cristiana recibió poder en Pentecostés? Ese fue el avivamiento más poderoso que este mundo jamás haya visto y, sin embargo, a la Iglesia Católica no le gusta la palabra avivamiento, aunque los sacerdotes tienen misiones, que afirman ser lo mismo. Si la Iglesia Episcopal puede rastrear su línea hasta Pentecostés, ellos también son hijos de un avivamiento. No veo cómo un episcopaliano puede oponerse a un avivamiento. Cuanto más antigua es la Iglesia, más necesita ser revivido, porque la tendencia es hacia el formalismo. Entonces, ¿de dónde vino la Iglesia luterana, si no nació de un avivamiento en los días de Martín Lutero?
como cualquier luterano puede oponerse a los avivamientos es un misterio para mí. Y Dios tenga misericordia de un metodista que no cree en avivamientos, porque esa iglesia surgió directamente de un avivamiento casi en nuestros días. ¿De dónde vino el metodismo, sino del avivamiento bajo Charles y John Wesley y George Whitefield? ¿No se conmovió poderosamente la nación bajo la predicación de estos hombres? ¿De dónde vinieron los cuáqueros sino de un renacimiento bajo Fox? ¿No es nuestra Asociación Cristiana de Hombres Jóvenes un resultado del avivamiento de 1857? Todo nuestro mejor las instituciones han surgido de avivamientos, y, sin embargo, muchas personas les tienen miedo y presentan objeciones tras objeciones contra ellos. Nota. Tenga en cuenta que estas palabras de aprobación de estas denominaciones fueron pronunciadas mucho antes de que el modernismo y el racionalismo hicieran que estos grupos rechazaran el evangelio de la sangre y la negación de las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. No podríamos decir esto acerca de estos grupos hoy, aunque estaríamos de acuerdo en que todos ellos necesitan un verdadero avivamiento celestial. Algunas objeciones a los avivamientos. Una objeción popular es, muchos conversos no resisten. Eso es bastante cierto. Si todas las personas que han profesado conversión hubieran sido fieles, han hecho traer este mundo a Cristo mucho antes de ahora. Pero sabes, encuentro que algunos ministros, ancianos y diáconos no resisten. Si todo se mantuviera, sería contrario a la experiencia bíblica. Este argumento en contra de los avivamientos no merece ser investigado. Los conversos profesos no resistieron en los días de Cristo. En Juan 6, leemos. Muchos de sus discípulos se volvieron atrás, y ya no andaban con él. Supongamos que el agricultor se niega a sembrar porque toda su semilla no echa raíces ni madura. Supongamos que debemos talar nuestros manzanos porque todas las flores no maduran. Se estima que más del 90% de los hombres que emprenden negocios fracasan. Supongamos que los hombres no entrar en el negocio porque muchos hombres de negocios fracasan. Ese es el argumento que la gente trae contra los avivamientos. No todos aguantan. Nace un niño, pero no puedo alegrarme, porque tantos niños mueren. Un hombre cae al río y otro salta y lo saca. Quiere que me regocije, pero no puedo, porque tengo miedo de que vuelva a caer. Ese es el argumento más fuerte que la gente trae en contra de los avivamientos. Otro argumento que parece tener gran peso entre mucha gente es, hay mucha emoción. Mis queridos amigos, desearía poder ver tanto entusiasmo en la iglesia de Dios, en la obra de Dios, como veo en otras cosas. Si quieres emoción, ve a algún lugar de diversión. Yo sé de un ministro que predicó un sermón muy elocuente en contra de una reunión de avivamiento que el señor Sankey y yo íbamos a celebrar en Gran Bretaña. Todo el argumento del sermón estaba en contra de la excitación indebida, y el viernes por la noche había sido el encargado de piso en un baile, y estuvo allí hasta las 5 de la mañana del sábado. Entonces supongo que escribió este elocuente sermón contra la excitación indebida en las reuniones religiosas. Algunas cantinas permanecen abiertas toda la noche y los hombres se excitan tanto que se derriban unos a otros y se matan unos a otros y, sin embargo, no debemos tener avivamientos porque hay una excitación indebida. Hay más alboroto en las salas de billar y garitos, burdeles y cantinas, en una semana, de lo que hay en toda la iglesia de Dios en un año. Los periódicos no pueden decir nada. Si hay alguien bajo el sol que intenta despertar sensaciones, es el reportero. Si no hay ninguna sensación a la vista, hace una. Él es el último que debe tirarnos piedras. No tengo tanto miedo a la emoción como algunas personas. En el momento en que surge un soplo de interés, algunas personas gritan, sensacionalismo, sensacionalismo. Pero, te diré algo, prefiero tener sensación que estancamiento en cualquier momento. No hay nada que un marinero tema tanto como la niebla, no le teme tanto a una tormenta. Tenemos demasiada niebla en la iglesia, salgamos de esto. Haz que cualquier predicador se confunda, y dirá, no puedo atraer a las multitudes, pero luego, gracias a Dios, no soy un sensacionalista. Que escriba un libro tan seco que casi se incendia, y nadie piensa en leerlo. Pero gracias a Dios no es un sensacionalista. ¿Piensa usted que alguna vez hubo un país en el ancho mundo que se conmovió como Palestina bajo la predicación de Juan el Bautista y de Jesús y sus apóstoles? No tengas miedo de un poco de emoción y un poco de sensacionalismo. Me parece que casi cualquier cosa es preferible a la muerte. No hay emoción ni sensacionalismo en un cementerio, un hombre yace donde lo ponen, pero creo que habrá un revuelo en la mañana de la resurrección. Donde hay vida, siempre habrá conmoción. Lo que necesitamos es vida. No creo que nuestros jóvenes saldrían en bicicleta todos los domingos, o se pasarían el día leyendo periódicos, si tuviéramos más vida en la iglesia. Un ministro escocés fue a trabajar con uno de sus miembros que tenía la costumbre de irse a dormir durante el sermón todos los domingos.
¿No crees, dijo él, que es mejor que te quedes en casa si no puedes mantenerte despierto? Pero ella dijo que la criaron para asistir a la iglesia y que iría. Entonces, ¿no crees que será mejor que tomes un poco más de rapé para mantenerte despierto? Ella respondió, ¿no crees que será mejor que pongas un poco más de rapé en tus sermones, hombre? La gente debería inquietarse por la vida y la muerte eternas. Me detuve en un pueblo de 6.000 habitantes en el oeste el invierno pasado. Gran parte de los habitantes eran jóvenes, algunos de ellos graduados de nuestros colegios, que habían salido a ese nuevo país para abrirse camino en el mundo. Eran tipos emprendedores. Tenían 4 iglesias y 36 cantinas en ese pueblo. Algunos de los salones y salas de conciertos estaban abiertos día y noche, verano e invierno, pero cerraron la mayoría de las iglesias en verano. Los pulmones del ministro episcopal se habían agotado y él se había ido, y no podían tener ninguna predicación en la iglesia episcopal. El ministro bautista había muerto, así que no había predicación allí. El ministro metodista tenía un solo pulmón, y todo lo que podía hacer era susurro. Había un ministro más, y cuando llegué estaba predicando en contra de los avivamientos, advirtiendo a su gente que no se dejara llevar por las reuniones que yo iba a celebrar. Encontré que solo 2 jóvenes entre las edades de 15 y 30 años pertenecían a esas iglesias, y uno de ellos solo tenía un pulmón, y lo acostaron boca arriba en la primera reunión, por lo que solo me quedó un joven. Un joven entre 15 y 30 años en la iglesia, y ese ministro predicando en contra de los avivamientos. Os digo que es suficiente para hacer llorar a los ángeles. Se necesitaba algo bajo el cielo más que un avivamiento para salvar a esos jóvenes, que se habían ido de algunos de los mejores hogares de este país y estaban gastando su tiempo y su dinero en esos salones y antros de iniquidad. Dios tenga piedad de ese ministro. Un obispo me dijo una vez, no creemos en los avivamientos. Creemos en tomarlos en la niñez, como Timoteo, y entrenarlos en la iglesia. Pero no dijo Pablo que Timoteo fue engendrado por él. Tengo la idea de que Timoteo se convirtió en una de las reuniones de Pablo. Un ministro me dijo en un lugar, espero que este trabajo salga mejor que el último que tuvimos aquí. Llevé 100 a mi iglesia y ahora solo puedo encontrar 2. Fue muy deprimente, le dije a otro ministro en la misma ciudad, si yo pensaba que este trabajo no iba a salir mejor que eso. Bueno, dijo él, tomé alrededor de 100 en ese momento, y puedo poner mi mano en todos menos en 3. Uno se mudó de la ciudad y 2 cayeron, pero 97 de los 100 son bien, y eso fue 5 o 6 años después del avivamiento. Si ese primer ministro hubiera sido honesto, me habría dicho que en el momento en que su iglesia atrajo a esos jóvenes conversos, pensaron que era un buen momento para mudarse de un vecindario pobre a la parte aristocrática de la ciudad. La iglesia se dividió, y él no solo perdió a los jóvenes convertidos, sino también a los viejos, y la iglesia se desmoronó. Creo que si le pedimos a Dios una obra real, no nos dará una falsificación. Si le pedimos pan a Dios, no nos va a dar una piedra. Si tenemos dólares falsos, debe haber dólares genuinos en alguna parte, y si hay avivamientos falsos, y el diablo trata de falsificar todo, no vamos a renunciar a los reales. La gente estira el cuello y dice, ¿dónde está la gente convertida en ese gran avivamiento? No sé, pero sí sé que no van a ir a tu casa y tocar el timbre de la puerta principal y decirte dónde están. Si te opones a los avivamientos, eres la última persona a la que acudirán. El escéptico y el misionero. Unos hombres en Londres, que habían regresado de la India, dieron una cena. Entre otros que fueron invitados estaban un rico comerciante, que era escéptico, y un misionero extranjero. Durante la cena sacaron a relucir la cuestión de los conversos nativos, y el comerciante inglés frunció el ceño y dijo: He vivido en la India durante 20 años, pero he oído más acerca de los conversos nativos en Londres de lo que he oído en la India. Nunca había un nativo convertido en todos los años que estuve allí. Los invitados esperaron una respuesta del misionero extranjero, pero no dijo nada hasta más tarde en la noche, cuando se volvió hacia este hombre y le dijo: ¿Alguna vez vio tigres en la India? El rostro del comerciante se iluminó de inmediato. Oh, sí, dijo, no solo los he visto, sino que he disparado a muchos. Eso es extraño, dijo el misionero, he estado en la India durante 20 años, visto un tigre. Uno había estado buscando tigres y el otro conversos. Generalmente obtienes lo que buscas. Estuve en la costa del Pacífico durante 6 meses, y no fui a un lugar donde no me encontrara personas que se habían convertido en Boston, en el Hipódromo de Nueva York, en el Agricultural Hall o en el Haymarket Theatre o en el Campbell Hall de Londres. En todas partes encontré ministros, diáconos, ancianos o trabajadores de la escuela dominical, que se habían convertido en lugares donde lo había sido. Podía dudar de mi existencia tan fácilmente como podía dudar de que Dios no solo convierte, sino que guarda.
Algunas personas tienen la idea de que donde un gran número es sacado a la vez no es tan saludable. No creo una palabra de eso. Si uno o dos vienen a la iglesia, el ministro nunca piensa en preparar un sermón completo para ellos. Pero que acepte a 100 jóvenes conversos. Y levantará sermón tras sermón para edificar en la fe a esos jóvenes convertidos. No solo eso, sino que causará tanto revuelo que todos los miembros de la iglesia estarán interesados en ayudarlos. Nuestra necesidad de un avivamiento llegó a otro punto, y esa es nuestra necesidad. Cuando Dios ha revivido su obra siempre ha habido gran necesidad. Es más oscuro justo antes del amanecer. Creo que está oscureciendo mucho, pero no penséis ni por un momento que soy pesimista. Si viviera 10.000 años no podría ser pesimista. No tengo más dudas sobre el final. Resultado de las cosas que el que tengo de mi existencia. Yo creo que Jesús va a blandir su cetro hasta los confines de la tierra, que viene el tiempo en que la voluntad de Dios se hará en la tierra como se hace en el cielo, y la voz del hombre será solo el eco de la de Dios. Creo que viene el tiempo cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Cristo. No soy pesimista, y tampoco estoy bajo el enebro. Si miro el lado oscuro es para agitarlos y llevarlos a pelear. Pero está oscureciendo, no hay ninguna duda al respecto. Pablo dice en su segunda carta a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿No es eso cierto hoy en día? Amantes de sí mismos. Niégalo si puedes. Mire a los hombres que están acumulando egoístamente sus millones. Soy un hombre joven todavía, y puedo recordar cuando apenas teníamos un millonario en este país. Cuando un hombre obtuvo su millón, tuvo suficiente. Pero ahora, 200, 300 o 500 millones no satisfacen. Codiciosos, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Ahora escucha. Sin afecto natural, quebrantadores de tregua, calumniadores, incontinentes, feroces, despreciadores de lo bueno. Durante un año, ese dicho ha estado resonando en todo el país, recuerden el Maine. Menos de 300 hombres perdieron la vida en el Maine, bajar a las tumbas de los borrachos en este país. Sin afecto natural, prefiero que un hijo me mate directamente que tardar 5 años en matarme bebiendo. Eso es lo que está pasando en este país todo el tiempo. En lugar de gritar, recuerda el Maine, creo que sería mejor que grites, recuerda el whisky, y te levantes y detengas el tráfico diabólico. En 4 años hubo 38.511 asesinatos en los Estados Unidos, y en el mismo lapso de tiempo Inglaterra tuvo menos de 600. Los linchamientos son desconocidos en el viejo país, y estamos teniendo linchamientos por decenas y cientos. El año pasado tuvimos 25.000 divorcios. Vea cómo aumenta el quebrantamiento del sábado y la deshonestidad en los negocios. Mirar los presidentes de banco y cajeros que están en nuestras cárceles y prisiones. No necesitamos una reforma. No ha llegado el momento de que los hijos de Dios clamen, oh Dios, aviva tu obra. Traidores, impetuosos, altivos, amantes de los placeres más que de Dios. Hace unas semanas venía con la bicicleta a los estudiantes, explicándoles que una de las grandes tentaciones que iban a tener era la bicicleta. No hay duda de que es una bendición, pero todas estas bendiciones pueden convertirse en una maldición si no te cuidas. Les dije a los estudiantes que estarían tentados a tomar sus bicicletas y salir al campo y descuidar sus almas, descuidar la iglesia de Dios, descuidar las escuelas dominicales, descuidar las clases de Biblia. Uno de mis amigos cristianos pensó que me estaba equivocando, pero ha estado fuera las últimas semanas y me dijo anoche. Quiero decirte que me equivoqué. He visto algo que me ha hecho daño. Dolor. No creo que nadie pueda ver la gran multitud de jóvenes en nuestras ciudades, y lamento decir que también de malas mujeres, en sus bicicletas, saliendo al campo, a los campos y a los bosques para pasar el sábado, y pisoteando las leyes de Dios en el polvo, llenando sus bolsillos con periódicos dominicales, y estas son sus Biblias, no lo habrían tolerado hace unos años. Hace unos años, en Chicago no se habría aceptado que deberían tener los teatros abren los domingos por la tarde y por la noche, pero así es. Recientemente se presentó un proyecto de ley en la legislatura de Nueva York para permitir que los teatros abran los domingos en la ciudad de Nueva York, y le dije a uno de los políticos prominentes. Espero que ponga su talón en ese proyecto de ley y haga todo lo que pueda para eliminarlo. No, dijo, creo en eso. Eso es lo que queremos. Voy a misa el domingo por la mañana, pero creo que nuestro Señor quiso que tuviéramos el resto del día para la recreación. Servir al Dios de los hebreos por la mañana, Yahval por la tarde y por la noche. La maldición de la época es que la gente quiere 2 altares, uno para Baal y otro para Jehová. No puedes hacerlo. Debe haber separación. Necesitamos un avivamiento para limpiar el aire.
El Evangelio y sus falsificaciones. Otra idea que prevalece es que la gente no escuchará el antiguo Evangelio, y que el antiguo Evangelio ha perdido parte de su poder. No creo una palabra de eso. Hay muchas cosas que los hombres llaman el Evangelio que no contienen más Evangelio que el trigo en el aserrín, pero algunas personas no parecen saber la diferencia. Hace algún tiempo escuché de una joven esposa a quien se le daba cierta cantidad cada semana, de la cual debía pagar todas las cuentas del hogar y llevar una cuenta. Después de unos meses, el esposo dijo: «Querida, me quedaré en casa esta noche, revisaremos las cuentas y veremos cómo nos va». Los revisaron cuidadosamente y vio que todas las semanas ella había balanceado sus cuentas cargando algo a GKW. El esposo comenzó a preguntarse quién era este hombre y preguntó: «¿Quién es este GKW?». Explicó que nunca pudo equilibrar la cuenta, por lo que siempre asignó algo a Dios sabe qué. Cuando escuchamos a algunas personas predicar, tenemos que escribir GKW, Dios sabe qué. Honestamente digo que he oído predicar a algunos hombres capaces, y no sabía de qué estaban hablando. Supongo que estoy en el promedio, y si no pude entender, ¿qué pasa con el resto? Quiero decir, si pones el viejo evangelio en orden y en orden, es una idea falsa que la gente quiere un nuevo tipo de evangelio y que la predicación ha perdido su poder. El hombre es el mismo que ha sido durante 6000 años. Sin saltó al mundo completamente desarrollado. El primogénito de la mujer fue un asesino. Somos muy malos, y lo que quieres es decírselo a los hombres, no halagarlos, y decirles lo angelicales que son porque tienen algo de educación. Un sinvergüenza educado es el tipo más ruin de un sinvergüenza. Una prueba justa. El invierno pasado, cuando estaba en la costa del Pacífico, leí en un periódico que un ministro dijo que mi predicación ya no tenía el mismo efecto que solía tener. Me dije a mí mismo, es así. Comencé a despertarme y dije, bueno, ahora tomaré nota. El próximo domingo estaba predicando a los mormones en Salt Lake City, probablemente había 7000 personas allí. Comencé con el pecado. Creo que los mormones son tan pecadores como el resto de nosotros. Apreté tan fuerte como pude sobre el pecado, y cuando terminé, dije, ¿has oído esto? ¿Quieres romper con el pecado? ¿Estás cansado y harto del pecado? Le dije, tómese el tiempo para considerar, no actúe por impulso, sino solo considere. Si hay alguien en esta casa que quiere romper con el pecado, le voy a pedir que se levante y se ponga de pie mientras oro. Lo dije de manera justa, y les di quizás 5 minutos antes de llevarlos a una decisión, y, ¿sabes? Casi toda la multitud se puso de pie. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Ahora, prediqué hace unos años en Salt Lake City, y no obtuve el resultado que obtuve en ese momento. El próximo domingo estaba predicando en Detroit, y tuve una reunión para hombres en una de las iglesias más grandes allí el domingo por la tarde. Prediqué sobre el mismo tema, el pecado, y cuando terminé, dije: ¿sabes si quieres romper con el pecado o no? Ahora enfrenta el problema. Me tomé un tiempo para explicarles para que no actuaran solo porque otros lo hicieron. Ahora, le dije, no quiero que un hombre en esta casa se levante porque alguien más lo hace. Si quieres romper con el pecado, te voy a pedir que te levantes mientras oro por ti. Aquel auditorio de 2000 jóvenes, cajeros de bancos, oficinistas, comerciantes, se levantó en masa. Prediqué en Detroit hace años, y nunca obtuve un resultado como ese. Fue el primer domingo que estuve allí, y también la primera vez que conocí a esa audiencia, pero eran como barro en manos del alfarero. Pensé que haría esto un poco más personal, así que dije, si ustedes, después de la oración, realmente quieren decir esto, quédense y déjenos hablar con ustedes. Se quedaron más de 200 jóvenes, estaban cansados y enfermos del pecado. El próximo domingo estaba predicando en Yale. No se puede decir mucho sobre el primer servicio en la capilla del colegio, porque los estudiantes están obligados a asistir, quieran o no. Yo tomé el mismo sujeto, el pecado. No los perdoné. Por la noche era opcional para ellos si venían o no, pero teníamos un salón lleno, y cuando hice la pregunta descubrí que había más interesados en Yale de los que jamás había visto. He estado yendo allí durante 20 años, y nunca he tenido los resultados que tuve en ese momento. El cuarto domingo prediqué en la penitenciaría de Maryland. Hay un nuevo tipo de público, mormones, comerciantes y empleados, estudiantes de Yale y luego penitenciarios. Ahora estuve en Baltimore durante 6 meses en 1878-9, y prediqué todos los domingos por la mañana en la penitenciaría. Cuando prediqué allí hace 20 años, prediqué 4 o 5 domingos antes de atreverme a preguntar. Para cualquier expresión, pero la primavera pasada cuando terminé de predicar el mismo sermón contra el pecado, en toda esa audiencia los hombres lloraban y pedían que se orara por ellos.
4 domingos, 4 tipos diferentes de personas, pero los mismos resultados en todo momento. No me digas que el Evangelio no tiene el mismo poder que tenía antaño. No me digas que los hombres necesitan otro tipo de predicación. Lo que debemos hacer es clamar por el pecado y exaltar a Jesucristo, el remedio de Dios para el pecado. Hoy en día hay tanto poder para salvar a los hombres como nunca antes, y los hombres son iguales, la naturaleza humana no ha cambiado ni un ápice, y cuanto antes lo averigüemos, mejor. Creo que vaya a casi cualquier audiencia en América, y pida a los que se han convertido en el tiempo de un avivamiento que se levanten, y las 4/5 partes de los miembros de la iglesia se pondrán de pie. Lo he intentado una y otra vez por todo este país, y todavía tengo que encontrar un lugar donde no haya sido así. Un silencio del cielo. Otra cosa que me anima a creer que hay señales esperanzadoras es que ha habido un silencio en las reuniones durante los últimos 6 meses que no había visto en varios años. Prediqué el domingo pasado en la iglesia del Dr. Storrs, en Brooklyn. He estado yendo a Brooklyn y Nueva York durante 20 o 30 años. El señor Sankey ha estado conmigo en diferentes reuniones. Yo aventurarse a decir que no puede levantarse y contradecir esta declaración, que hubo un silencio en esa reunión y un poder que rara vez hemos tenido durante 20 o 30 años, desde el momento en que comenzó hasta que terminamos. Era un día caluroso de julio, cuando la gente piensa que no se puede hacer nada, pero esa audiencia era como si estuviera sostenida por algún poder invisible, y parecía como si Dios Todopoderoso estuviera hablando a la gente. Dios se acerca mucho a nosotros. Creo que estamos en la víspera de una obra poderosa si nos levantamos y la reclamamos. La demanda de Biblias y la enseñanza de la Biblia y otra señal esperanzadora es que nunca ha habido tal demanda de Biblias en la historia de este mundo como lo ha sido durante los últimos años, nunca. Uno de los editores de Nueva York me dijo cuando estuve en Nueva York hace algún tiempo, «Señor Moody, ¿hay alguna demanda de Biblias ahora?» Dije, «Cualquier demanda de Biblias». «Hombre, ¿de dónde vienes?» «Bueno, nunca ha habido tal demanda de Biblias en la historia del mundo como la que hay en la actualidad». Él respondió, riéndose, «Si me hubieras dicho eso hace unos meses, nunca lo habría creído». Pero surgió la pregunta en nuestra oficina de que la Biblia se estaba convirtiendo en un número atrasado y el periódico dominical ocupaba su lugar, e íbamos a escribir un editorial. Mandé algunas de las librerías a ver si había demanda de Biblias, y para mi gran asombro informaron que nunca había habido tanta demanda de Biblias como en los últimos 3 años. No podía entenderlo. Comillas. ¿A dónde fuiste?, le pregunté. Él envió a algunas de las tiendas y sociedades bíblicas. Le dije, no fuiste lo suficientemente lejos. Si hubiera ido a alguna de estas tiendas departamentales, se habría dado cuenta de que venden Biblias por toneladas. Hay una tienda departamental en Filadelfia que ha vendido más libros que 10 de las principales casas editoriales. Siempre he pagado $7 u $8 por papel no tan bueno y no tan bien encuadernado, pero del mismo tamaño y del mismo tipo, y se venden por 70 centavos. Piénsalo. Nunca ha habido tal competencia en la venta de la palabra de Dios. Se dice, de los días de Martín Lutero, que sus libros y folletos y la verdad de su predicación cayeron sobre las naciones, y fueron esparcidos por los ángeles. Parece como si los ángeles de Dios se estuvieran moviendo de una manera maravillosa, y la gente estuviera volviendo al libro antiguo. Solía decirle al superintendente de nuestro instituto bíblico en Chicago que deseaba que pudiéramos tener clases por la noche. Hace 10 años que tenemos una conferencia bíblica a las 9 de la mañana y otra a las 11, en pleno corazón de Chicago. Quería tener clases por la noche. Bueno, dijo, las iglesias hacen trabajar bastante bien a sus miembros. Tienen la Liga Epworth, las reuniones de jóvenes y el Christian Endeavor. Tienen la Asociación Cristiana de Hombres Jóvenes y reuniones semanales de oración. No sé si podemos hacer que funcione, pero lo intentaremos. Y entonces, hace 2 años, el invierno pasado, tuvimos una conferencia vespertina, y la asistencia promedio durante todo el curso fue de 500, y no hubo ninguna atracción en Chicago que pudiera atraer a esas personas. Tuvo tanto éxito que algunos ministros de la ciudad dijeron, no podemos tener clases en nuestras iglesias. Nada me convenía más, así que el próximo invierno se dieron conferencias similares en 5 secciones en Chicago, y la asistencia promedio durante toda la temporada fue de 2,700. El invierno pasado la demanda fue más fuerte que nunca, y la asistencia promedio de octubre a mayo fue de unas 6,000 personas, reuniéndose cada semana para estudiar la palabra de Dios. Creo que cuando Dios reviva su obra, la gente volverá a su libro. La gente está cansada y harta de esta terrible controversia. El lema de Sam Jones ha sido, deja tu mezquindad. Espero que el lema de los ministros de este país sea, dejad de pelear y poneos a trabajar, y predicad el evangelio sencillo.
Ahora la pregunta es, ¿tendremos una cosecha grande y abundante, o seguiremos discutiendo nuestras diferencias? En lo que a mí concierne, estoy terriblemente cansado de eso, y antes de irme me gustaría ver a toda la Iglesia de Dios vivificada como lo fue en 1857, y una ola yendo de Maine a California que arrastrará a miles al reino de Dios. ¿Por qué no? Hable acerca de este trabajo no duradero. Pentecostés aún no ha terminado. El avivamiento de 1857 aún no ha terminado. Algunos de los mejores hombres que tenemos en nuestras iglesias salieron en 1857. ¿Por qué no deberíamos tener ahora, al final de este viejo siglo, una gran sacudida y una poderosa ola del cielo? Estás haciendo algo para impedirlo.